Y vamos a continuar con otro ejemplo. No se me vayan a escandalizar. Esta es otra historia y otra narrativa que pone en problema al cristianismo. Los apóstoles creían de que Jesús estaba loco. Aquí hay dos interpretaciones. La más común es de que su familia pensaba de que Jesús estaba loco, pero en el contexto en que se va desarrollando esta narrativa, parece ser que los discípulos fueron los que trataron de agarrar a Jesús porque está fuera de sí. En otras palabras, en el griego se puede traducir como estar loco, estar sacado de sí o estar fuera de sus casillas. Tenemos esta historia en el Evangelio de Marcos. Siempre tenemos que considerar la antigüedad de estos evangelios. Marcos es el menos teológico, es el más antiguo y es el que más los evangelios posteriores han resanado. Marcos es muy tosco al momento de hablar, en el momento de su redacción. Marcos pone en mal lugar a los apóstoles, a sus seguidores de Jesús. Marcos no narra lo que es realmente la resurrección de Jesús. Tenemos esos datos espurios del final largo de Marcos y cosa de que los otros evangelistas trataron de resanar. Y entonces aquí tenemos una historia un poco extraña, un poco nos llama la atención. No sé si lo han leído anteriormente, yo creo que sí, pero no le han puesto la atención que requiere. La narrativa que tenemos aquí se encuentra en Marcos 3, 21 al 22 dice: Cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle porque decían está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Este texto es muy conocido. Sin embargo, el problema de interpretación es saber a qué se refería los suyos. Se ha asociado a la familia de Jesús que no creía en Jesús, pero en el contexto en que se va narrando esta historia, estamos viendo de que estaba con los apóstoles, con los 12 apóstoles y con sus discípulos. En otras palabras, es probable de que estos que trataron de agarrar o prender a Jesús de sus ropas eran los discípulos, los apóstoles. Y este contexto que nos narra esta historia, podemos ver de que estaban los escribas que estaban sorprendidos. Realmente lo leemos, pero no prestamos atención a esta escena. ¿Por qué los fariseos o los escribas llamaron a Jesús que tenía demonio o que estaba poseído? Porque el mismo texto nos dice que estaba fuera de sí. El texto griego es existemi y tiene varias implicaciones de traducción. En la Reina Valera lo encontramos como está fuera de sí, pero también se puede traducir como estaba fuera de casillas, estaba atontado o estuviera loco. Entonces aquí cae la idea y la contradicción y el problema con este relato, que probablemente sea histórico debido a que no pone en una forma superior a Jesús, sino que vemos esta historia. Estaba Jesús después de haber escogido a los 12 apóstoles, haber dado me imagino que ese ayuno y toda la narrativa anterior. Lo pueden leer en el Evangelio de Marco para conocer el contexto. Vemos cómo Jesús dice el texto de que sus discípulos, y bueno, ahí dice los suyos. Yo ya di mi argumentación de por qué creo de que sean los discípulos, los apóstoles y no la familia de Jesús.
porque pone en mal lugar a la figura de los apóstoles y también pone en mal lugar a la figura de Jesús. Y la pregunta, no sé si se han llegado a preguntar por qué los fariseos y los escribas reaccionaron de esa manera. ¿En qué situación se encontraba Jesús? ¿Realmente qué le estaba sucediendo a Jesús en ese momento para hacer creer a sus discípulos de que Jesús estaba loco, estaba fuera de sí, estaba en una condición, podemos decirle, estática? Que estos escribas y fariseos y sacerdotes pensaron de que estaba poseído. Y ahí vemos la argumentación de que estaba poseído por Belcebú, estaba poseído por el demonio. Entonces, esta imagen y esta escena, quiero que se lo imaginen. Y podemos explicar la actitud de Jesús. ¿Por qué los apóstoles creían de que Jesús estaba loco? Estaba fuera de sí, estaba atontado. Y los sacerdotes que eran enemigos, ya en el Evangelio de Marcos vemos una inclinación diferente o indiferente en contra de Jesús. Interpretan como si Jesús estuviera poseído. ¿Realmente estaba poseído? ¿Realmente interpretaban estos personajes de que Jesús estaba endemoniado? Entonces esto pone uno a pensar con realmente en qué condiciones se encontraba Jesús para que argumentaran que por un lado argumentaran de que estaba endemoniado y por otro lado argumentaran de que estaba loco o estaba fuera de sí. En pocas palabras, podemos ver acá una escena histórica. ¿Qué pasó? No lo sabemos. ¿Qué ocurrió realmente? No lo sabemos. Simplemente sabemos de que ocurrió algo en esta situación, en esta escena, donde hay dos interpretaciones. Por un lado, los apóstoles dicen que está fuera de sí o está loco. Y por otro lado, los sacerdotes piensan de que está poseído. Otra Otra cuestión es saber si realmente Jesús estaba poseído o si estaba en un estado estático, un éxtasis. ¿Qué pudo ocurrir para que Jesús se comportara de esa manera? Entonces podemos ver aquí un acontecimiento probablemente histórico porque pone en mal lugar a lo que es la creencia y al personaje de Jesús. Volvemos a leer la prueba de autenticidad, que es el método que los estudiosos utilizan para poner a prueba la autenticidad de un material, es decir, su exactitud histórica. Dudamos de las cosas que concuerdan demasiado con la inclinación de los evangelios y damos crédito a las cosas que son contrarias a su preferencia. Entonces, en esta escena vemos que se cumple este criterio en el cual pone en mal lugar a Jesús. ¿Qué pasó? No lo sabemos. ¿Qué sucedió? Tampoco lo sabemos. Simplemente podemos argumentar de que en esta escena hay elementos históricos que sucedieron realmente. Debido a que no están adornados por la teología, tampoco están adornados para poner en primer lugar a la figura de Jesús, sino que vemos una tradición antigua en la cual nos narra una condición de Jesús. ¿Estaba fuera de sí? ¿Estaba loco? ¿O estaba extasiado? ¿O estaba poseído? No lo sabemos. Yo creo que una interpretación más saludable para no poner en mal lugar a la figura de Jesús es que estaba en un estado extático, así como los profetas de la antigüedad, y así como también Pablo que entraba en un estadio estático, como los profetas anteriores, y también como Juan que nos narra en el Apocalipsis que entró en un estado de éxtasis. Probablemente en el español no se entienda, pero si nos vamos al griego, podemos ver de que estos personajes tuvieron situaciones estáticas, así como los profetas de la antigüedad. Sea un elemento literario o teológico,
No lo sabemos, puede ser que sí, pero lo que pasó aquí en esta escena es probable de que sea algo que sucedió realmente y que le dieron estas dos interpretaciones. Y algo curioso es de que en el Talmud, a pesar de que refleja tradiciones del siglo II, aún en el Talmud mencionan de que Jesús sacaba a los demonios por medio de brujería. Entonces podemos ver que algo estaba sucediendo en ese momento, en esa narrativa de la historia, que no lo sabemos, algo que pone en mal lugar al personaje de Jesús. Y vemos que los evangelios posteriores resanaron este hecho acerca de Jesús y acerca de esta experiencia. Lo encontramos también en Mateo y Lucas, pero ya no colocan esta historia tan controvertida, ya no lo narran, sino que lo omiten. ¿Por qué lo omitieron? Porque esta escena cae mal, esta escena pone en mal lugar al personaje de Jesús. Los evangelios posteriores resanaron este hecho, omitiendo el estado de Jesús loco o extasiado o fuera de sí. Ya no nos narran esta escena. Simplemente para no tener problemas, lo sacaron, no lo incluyeron en su evangelio y solamente lo tenemos en el evangelio de Marcos. Y por lógica, esto iba a ser sacado del evangelio de Mateo y Lucas y aún el evangelio de Juan, porque no narran esta escena. Entonces esta escena es muy controvertida. ¿Realmente qué pasó? No lo sabemos, pero sí podemos ver más adelante que también Jesús tenía momentos en que estaba fuera de sí, argumentando también si queremos poner o resanar esta imagen de Jesús. Vemos como en otros momentos de la redacción de los evangelios, vemos a Jesús sacando a los cambistas del templo. Probablemente sea esto algo que aconteció esa ocasión, no lo sabemos, pero sí sabemos de que algo pasó que dejó perplejos tanto a los apóstoles, sus discípulos, como a los sacerdotes y escribas.